Muy buenos días o muy buenas tardes. A continuación, el tema que me ha tocado, gracias a la invitación por parte de Escuela de Construcción Digital, es sobre Tecla, optimización de recursos y costos. Un poco para hablar de nosotros como empresa Construsoft, es que ya somos actualmente 14 oficinas en el mundo, con presencia en más de 30 países de Europa y Latinoamérica. Actualmente contamos con más de 10,000 clientes. Somos una empresa de servicios y especialistas. Brindamos soporte técnico por haber resuelto más de 36,000 consultas. Además, brindamos formación técnica básica y a la carta. Brindamos implementación BIM, talleres, jornadas técnicas, charlas, tenemos convenios con universidades y asociaciones, brindamos softwares en español y también en otros idiomas, tanto en otros como los entornos, la documentación y el soporte. Sobre Tecla, se podría decir que se aplica para cualquier tipología de estructuras, como por ejemplo en escaleras y barandillas, también para proyectos de depósitos y calderería, para edificaciones industriales y residenciales, para proyectos de steel framing, para grandes almacenes, para metalistería, cerrajería, rejillas, proyectos en puentes, cerramientos, torres de transmisión y offshore. ¿Por qué debo invertir en Tecla? Y es aquí donde empieza la pregunta en base al tema del día de hoy. Uno se queda pensando, ¿qué tiene de bueno este software? En un proyecto típico de estructuras, por ejemplo, podemos decir que durante la etapa de la oficina se puede llegar a una reducción de más del 30% en delineación de proyectos. De tal manera que me brinda un modelado rápido y sin errores, generación automática de planos, generación automática de listas de material, tornillería, pintura y soldadura. Asimismo, las modificaciones que se realizan de los proyectos en oficina con el software son automáticas. En cuanto a materiales, al tener un modelado exacto, ya que se ha reducido el tiempo en la delineación, tenemos un recuento o cantidad exacta del despiece, tornillería y complementos, llegando a reducir entre un 5 al 10% en cuanto a mermas de material se refiere. En cuanto a la producción, podríamos decir que ya vamos a contar con planos de taller con las cantidades exactas. Asimismo, existe un control de modificaciones. Esto también se puede visualizar en 3D para taller. El software se conecta a máquinas CNC y hay una planificación de producción por secuencia de montaje, llegándose a reducir a más del 20% en costos de producción. Y en montaje podríamos decir que controlamos mejor las colisiones. Asimismo, se pueden realizar simulación de logística y montaje y una visualización 3D en obra, concluyéndose una reducción de más del 20% de costos de montaje.
Esto es en base a la experiencia que han tenido nuestros clientes de acuerdo a los beneficios de ahorros y dinero en cuanto al uso del software en sus proyectos de estructuras. Eso significa que prácticamente va a ser muy beneficioso invertir un poco más en adquirir el software y me va a permitir una mayor rentabilidad en la ejecución de los proyectos. Veamos un caso real. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar un estudio de rentabilidad de implantación del software Tecla basado en costos reales de datos de nuestros clientes. Por ejemplo, acá tenemos un presupuesto de una edificación industrial. Podría ser, en este caso, un almacén. Que tiene como peso total cerca de 200 toneladas. Y acá tenemos un resumen de costos. De acuerdo a los 4 ítems que mostré acá sobre la oficina, materiales, producción y montaje, esto se resumen en también 4 ítems. Justamente lo que mencionamos, cada uno de estos ítems tiene subítems con los ratios establecidos tanto con la producción de manera tradicional como utilizando el software Tecla. Por ejemplo, en cuanto al grupo materiales, podríamos decir que en tradicional tenemos 243.20 dólares por tonelada. Y en Tecla se ha llegado a obtener 214.85, lográndose un ahorro de 11.7%. En el grupo de la oficina técnica, donde acá se miden, en este caso, el número de horas por tonelada, en el tradicional se tiene 54.55, en Tecla 27.82, lográndose incluso reducir hasta la mitad. En cuanto al grupo fabricación y montaje, en el tradicional tenemos 260.61, con Tecla llegamos a 215 y tenemos un ahorro de 17.5. En el grupo de transporte, montaje y obra tenemos 140.76, con Tecla 125 y un ahorro de 11.2. Total de ahorro o en porcentaje tenemos 16.7%. ¿Esto qué significa? Que si comparamos costos con el tradicional, vamos a invertir 137.436 dólares y usando Tecla estamos invirtiendo 114.543, lo que conlleva a una diferencia de 22.893.73. Acá hay una diferencia. Sin embargo, hay una inversión inicial de una de nuestras suscripciones Tecla STD, que es de acero para grandes proyectos, una inversión de una licencia perpetua de 16.500 dólares, lográndose una ganancia por el primer proyecto de más de 6.000 dólares. Y si esto lo multiplicamos, o mejor dicho, le agregamos 3 proyectos similares durante el año, los siguientes 3 proyectos ya es ganancia al 100%, porque se está trabajando con el software. De tal manera que vamos a tener
la ganancia en el primer año de casi $70,000, invirtiendo con el software Tecla de Acero. Este es un ejemplo con costos reales, basado en los datos que nuestros clientes nos otorgan. Esto significa, obviamente, incremento de utilidades. De tal manera que en cuanto a la evolución de ahorro, vamos a tener un ahorro sustancial en materiales, en oficina, en fabricación y, por supuesto, en transporte y montaje a lo largo del año. ¿Sorprendidos? Y acá tenemos un gráfico de un ejemplo de retorno de inversión. Los gastos que origina por el Tecla en azul y el ahorro acumulado en naranja. Al final, esa ganancia de $70,000 que tenemos, y eso solamente si es que ejecutamos 4 proyectos similares. Hay empresas que pueden hacer un poco más. Naturalmente la ganancia será mayor. Entonces, este es el ejemplo típico de naves industriales que les he mostrado en el cuadro anterior. Y aparte que el Tecla me va a aportar en gestión de proyectos. Tenemos, por ejemplo, el mismo caso del edificio industrial de 196.584 kilos o 196 toneladas, siempre y cuando cumpla con los parámetros que otorga el cliente, ¿de acuerdo? Porque también tiene parámetros. En este caso, dichos parámetros tienen que seguir procesos constructivos, tienen que ingresarse para que pueda luego realizar el área de presupuesto e ingeniería, y también para que pueda el área de fabricación, despacho y obra poder procesarlo. Esto conlleva a la gestión de proyecto de Tecla. Aparte que en la logística y montaje se puede realizar una simulación de transportes con el software, teniendo ya el modelo hecho. Acá, por ejemplo, esto es como una simulación 4D, más o menos. Y además se puede hacer una simulación de grúas y medios elevadores con el fin de optimizar el tamaño y localización de la grúa, comprobar si el conjunto puede izarse con la grúa definida y asignar conjuntos en la grúa. Acá. Y tenemos el análisis respectivo. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias. Eso es todo.